Son las 12 del mediodía, 24 minutos. Los invitamos a que se conecten en W Radio Colombia porque queremos mostrarles un panorama que vemos cotidianamente, pero que no siempre reflexionamos. Y es que a veces pensamos que toda la situación del país y todo lo que le importa a las personas en los territorios pues está centralizado en muchas veces en Twitter, en las noticias, en las peleas de los políticos, en lo que sucede con el Congreso de la República, en las elecciones presidenciales, que si viene el castrochavismo o el comunismo. Pero realmente esto es lo que le preocupa a las personas, sobre todo en condición de vulnerabilidad en los territorios, pues realmente no siempre es así. Aquí les vamos a mostrar pues también lo que piensan esos colombianos que están en diferentes sitios del país y que ven a Colombia de otra manera y que tienen otras prioridades, que tienen otras necesidades y por eso aquí queremos mostrarlas. Juan Pablo, y le tengo un invitado muy especial que nos va a estar acompañando mientras que vamos a escuchar a todos los encuestados, a los campesinos y a otras personas que estuvimos entrevistando. Él es Carlos Charri, doctor en Sociología, director de la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, que nos va a acompañar en este análisis. Gracias, Carlos, por estar aquí en Sigue la W. Activemos el audio, por favor, Carlos, para que lo podamos escuchar. Muchas gracias por estar aquí en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Carlos, la primera pregunta es, ¿hay dos Colombias? ¿Realmente es muy distinto como los ciudadanos están comprendiendo el país y las prioridades muchas veces en los territorios? Sí, pero esto no es solamente algo de hoy, es algo que ha ocurrido probablemente en las últimas décadas, en las peores épocas del conflicto armado interno, a pesar de que los medios de comunicación bombardeaban a las audiencias con temas de tomas guerrilleras, atentados y demás. Al hacer las encuestas de opinión, la gente consideraba que el principal problema del país era la falta de empleo. Entonces, si bien lo que señalas es cierto, hay una agenda pública mediática establecida por diferentes actores y una agenda de necesidades sociales que está descuidada. Quiero señalar que esta dinámica ha estado presente desde hace mucho tiempo en Colombia. Pues Andrea, es que me parece muy importante este tema y sobre todo como lo tenemos que plantear y por eso invito en realidad a que se conecten en este momento nuestros oyentes al Facebook Live porque queremos leer esos contrastes que de verdad nos permiten ver cómo a veces pareciera que hay un país que se vive en la ciudad, que se vive en las redes y otro en las zonas rurales, en las zonas apartadas o en las zonas más vulnerables. Por eso yo quiero leerle algunos de los comentarios que empiezan a llegar con el numeral contradicción es. Por ejemplo, escribe @Suárez Villa 43, numeral contradicción es que el presidente viaje a Quibdó a dialogar y no dialogue con la Minga, y que envíe a su asesor de paz al Cauca a dialogar con indígenas que están en Bogotá. Pero también escriben con contradicción es @Pao Bolívar C, que escribe numeral contradicciones que se hable de voluntad de paz, pero se sigue actuando sin empatía, con odio y con peleas políticas. Y otro comentario que llega con numeral contradicción es, lo hace también Caosofin, numeral contradicciones. No es que los profesores no quieran volver a las aulas, es que las instituciones públicas no garantizan mínimas condiciones de bioseguridad. Estos son algunos de los temas, Andrea, que hacen parte del panorama nacional. Pero hay otros, y yo creo que es el momento de que empecemos también a mirar hacia esas regiones, hacia esas poblaciones que necesitan que se les preste atención y que nos saquen un poco de ese lenguaje y de esa dicotomía entre castrochavismo, fascismo, comunismo, como si en eso pudiera resumirse Colombia. Perfecto, y mire el ejercicio entonces que le propongo. Mauricio y pues también yo estuvimos indagando entonces con algunas de esas personas a quienes les hacemos dos preguntas, una de actualidad de lo que creemos que resume el país y después sobre sus preocupaciones y vamos alternando el análisis con el profesor Carlos Charri. Empecemos entonces con esta pregunta que hizo Mauricio sobre la JEP. Mucho se habla sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y por qué hay peleas políticas en el país, pero Mauricio le preguntó a uno de nuestros connacionales, un campesino. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Quintero. Bueno, don Ricardo, ¿usted sabe qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y por qué son las peleas políticas? Pues entender bien no, pero sí al menos uno se puede defender. Pues, o sea, en mi entender es algo que el gobierno
buscó para tratar de, como dice, ¿qué le digo? De que parara todo estas masacres, todo esto que estaba sucediendo con la guerrilla, con el mismo gobierno, con los paramilitares, o sea, también es entender eso, ¿no? ¿A usted realmente qué le preocupa? ¿Qué le gustaría que el Estado estuviera más bien pendiente, sobre todo ustedes en el agro? Pues por nosotros, lo que más me gustaría el gobierno es, como dicen ustedes, por ejemplo, que nos preste ayuda más que todo para eso. Hay ayudas, pero ¿qué pasa con los bancos? Unos intereses por el cielo que hay veces uno no puede no puede cancelar las cuentas. ¿Por qué? Porque los intereses son muy... O sea, el gobierno dice que los intereses bajos, pero a la realidad usted va a un banco y eso el dicho es otro, ¿no? Entonces uno, ¿qué puede hacer ahí? O sea, Y otra cosa, por ejemplo, uno que es un campesino de como es estrato bajo, le piden que un codeudor, que esto, que el otro, que finca recibe uno de dónde, no puede. Entonces el gobierno debe ser más flexible con la gente, ¿no? Para poder, porque la economía en este país está en el campo, sí, para mí. Mire usted entonces, empiezo entonces con Carlos Charri, doctor en Sociología y director de la maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. La preocupación de los campesinos en este momento es cómo poder tener un subsidio también económico o acceder a un crédito con todos los requisitos que le piden. ¿Cuál es su lectura de lo que él nos cuenta? No, pues primero que fíjate que a pesar, digamos, del desconocimiento que el señor expresa respecto de lo que es la JEP, por lo menos sí la asocia a que fue una solución al conflicto armado, o que esa jurisdicción tiene como función esclarecer cuestiones del conflicto armado. Pero evidentemente sus preocupaciones personales están asociadas a la ubicación y al lugar que él ocupa dentro de la estructura social. Y es una demanda sentida desde hace muchos años por diferentes sectores del campesinado colombiano, de que no hay recursos, de que no hay suficiente apoyo estatal, de que falta financiamiento, de que las líneas de financiamiento que se abren no son realistas o no se acoplan a la realidad de estas personas que no tienen codeudores, que muchos de ellos ni siquiera están bancarizados. Entonces, y son una serie de llamamientos que no son, vuelvo, insisto, son de vieja data, sobre los cuales los distintos gobiernos, no solamente sino históricamente, se han hecho un poco los de los oídos sordos. Entonces, por ejemplo, el tema de generar un financiamiento efectivo, pero no solamente eso, en un estudio reciente que hicimos en la Universidad de Rosario, se veía la necesidad expresada tanto por gente del campo como de la ciudad de comprar producto campesino, de los campesinos colombianos, de comprar cerca y de evitar la intermediación que hay en las grandes centrales de abasto, por ejemplo, que seguramente también es un tema que va a aparecer. Le voy leyendo comentarios que llegan a través del Facebook Live, Andrea, para hablar de esas necesidades de los ciudadanos cuando a veces se alejan de las peleas políticas. Mire, por ejemplo, escribe Mary Katimay, contradicción es que muchas personas se dejan alinear por sus empleadores, al punto que viviendo un salario mensual los hace sentir y pensar como si fueran empresarios. Escribe Jorge Arturo Piñeros, para los que hemos vivido en áreas rurales, la narcoeconomía que domina nuestro país. Y Esperanza Cruz Espejo escribe numeral contradicciones, la injusticia, la causa de la división en Colombia, la falta de equidad, la ignorancia, el abuso de los gobernantes al administrar. Bueno, vamos ahora a presentar la conversación que usted tuvo con Diego Hernán Guerra. ¿Quién es Diego Hernán Guerra, Andrea? Hernán es un joven de la comuna de Cali, una de las comunas de Cali, uno de los barrios pues más peligrosos considerados así en la capital del Valle del Cauca, en Potrero Grande. Y le preguntamos si sabe qué es eso del castrochavismo y del comunismo que están anunciando los políticos de las advertencias en 2022, y esto fue espontáneamente lo que nos dijo él. Que en el 2022 llegará el castrochavismo aquí en Colombia, pues la verdad es primera vez que lo escucho.
y si va a llegar, espero que sea algo bueno para todos aquí en Colombia, la verdad. Él espontáneamente dice, pues no tengo pero ni sin idea saber qué qué es es, el dice, chavismo. ojalá sea algo bueno. O sea, Sí, claro, pero mire que la historia que él tiene detrás es diferentísima a lo que estamos pensando que todo el mundo habla. Juan Pablo y Carlos, ¿cómo lo ven? No, evidentemente hay un distanciamiento total de estas cuestiones políticas frente a la vida de las personas. Las personas en Colombia, buena parte, están rebuscándose la vida, mirando cómo salir adelante, cómo llevar un plato de comida a su hogar, cómo pagar las cuentas, y no tanto en si este dijo o este otro dijo. Yo creo que hay una especie también, no solo, o sea, que ese distanciamiento ya se ha vuelto una especie de rechazo o de inconformismo frente a los temas de la política. Y por eso la agenda política va por un lado y la agenda de las necesidades de las personas reales, del mundo real, va por otro. Entonces, pues, en buena medida lo que debemos hacer es tratar de conciliar esas dos agendas para saber qué es lo más prioritario en este momento. Pero evidentemente a él no le interesa ni siquiera el tema del castrochavismo, no le llama ni siquiera la atención. mire, le leo comentarios, Andrea. Pero mire lo que sí le llama la atención. Claro, Bueno, para el que te- usted ahorita también le dé paso al otro video. Claro, pero claro, es que a él le llama la atención y lo que él espera es que lo que sea que se anuncie, pues que sea bueno para ellos. Mire, arroba Andrés García Pey, escribe, numeral, contradicción es seguir pensando que no hay dos Colombias. Claro que sí. Una es la Colombia arriba de la 72 en Bogotá y otro el país rural. Muchos de nuestros municipios, corregimientos y veredas en la periferia. Despertemos. Y escribe también arroba claumarce11, numeral, contradicciones, permitir marchas, protestas, no abrir teatros ni cines. Y otro más, arroba piloteándola, numeral, contradicciones, pagar 250 mensuales de seguridad social y que ni me den una cita médica intentando contactarme por todo lado. Vamos con otra pregunta que se le planteó a Diego Hernán Guerra, estilista, barbero, maquillador, y que fue salvado de las armas y en el año 2001 cuando su familia fue desplazada del Putumayo, lo salvó el arte. A Diego, ¿cuál fue la otra pregunta que se le planteó? Vamos a ver, Andrea. Sí, él también nos responde por qué acudió al arte en medio de la violencia, porque además en las pandillas, la guerra de las pandillas y el enfrentamiento con la policía, le mataron un hermano en la comuna en Cali. Y estas son sus preocupaciones desde lo que ha vivido. Mi vida queda en un desnivel. Me encontraba entre la espada y la pared. O era yo cobrando venganza porque era mi único hermano, o sigues por el camino de la cultura, porque siempre me ha gustado la cultura. Además de ser estilista, soy también bailarín. Me gusta mucho el trabajo social, el trabajo por mi comunidad. Mi refugio en ese momento, cuando yo dije, bueno, mi vida tiene que cambiar, y realmente cambió y se fortaleció para bien, gracias a Dios. Porque no sé realmente qué hubiera sido de mi vida si la cultura, el arte y la danza no hubiesen estado en mi vida. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros los jóvenes en esos momentos en Colombia, en los barrios más vulnerables de Cali? Necesitamos más apoyo realmente, ¿sí? Que no se nos sean inalcanzables las oportunidades, las cosas que creemos realmente nosotros que nos hacen decir que son fáciles para conseguir, pero que en el momento de nosotros tratar de ir a conseguirlas se nos hacen difíciles. Que la educación sea más gratuita, ¿sí? Que el arte y la cultura tengan más espacios, que se nos sean reconocidos y que haya equidad en las cosas, que no importa la etnia, el color, ni la raza, ni el sexo, que realmente todo sea equitativo para todas las personas. Hay esa perspectiva, profesor Carlos Charri, muy interesante en la medida en que él nos habla, uno, de gratuidad en la educación, dos, fácil acceso a las oportunidades y además el tema de la cultura. Eso demuestra también que tal vez el asunto de la violencia encuentra su contrapeso en una situación, una posibilidad como esta, pero hasta dónde se está ofreciendo por parte del Estado Nacional. No nos quedemos con el gobierno, el Estado en Colombia.
No, tienes toda la razón, totalmente de acuerdo. Un gran ejemplo de esta persona, que además no es un ejemplo aislado. Ejemplos como este encontramos en todas nuestras ciudades, en la Comuna 13 de Medellín, en Cali, aquí en Bogotá, de gente que a pesar de haber vivido las consecuencias del conflicto armado, ha encontrado mecanismos a través del arte y la cultura para salir adelante. Y lo que precisamente piden son políticas públicas que les permitan hacer lo que les gusta y poder vivir de ello, sin pasar por encima de nadie y sin tener que, digamos, estar implorándole a cada rato al Estado ayudas y beneficios, sino que puedan hacer lo suyo, que tengan apoyos, que tengan asesoramiento, que tengan capacitación y que puedan salir adelante por sus propios medios. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de esa otra Colombia y, digamos, los que habitamos en las grandes ciudades no tenemos que pensar en la gente del Putumayo para hablar de dos Colombias, es que los tenemos aquí, tenemos esas grandes diferencias aquí mismo en las propias ciudades. La persona que va al lado mío en el metro, en el metro de Medellín o en Transmilenio, puede estar viviendo una realidad completamente distinta a la mía, de una persona, digamos, acomodada económicamente, con ciertos ingresos económicos. Entonces, debemos tener esa sensibilidad para entender que esos dos países están comulgando desde hace mucho tiempo y que tanto en contextos rurales como en contextos urbanos se presentan grandes desigualdades. El acceso a la tierra, digamos, es otro gran tema, digamos, en donde encontramos unas diferencias radicalísimas en Colombia. Entonces, sin lugar a dudas, es un gran ejemplo de resiliencia y de mucha perseverancia el de esta persona. Pues seguimos entonces hablando acerca de esas dos Colombias que se presentan, y Mauricio también habló con otra persona que trabaja el campo y le preguntó por qué está siendo investigado Álvaro Uribe Vélez, primero por la Corte y ahora por la Fiscalía. Esto nos contó. ¿Cuál es su nombre? Serafín Puerto. Bueno, don Serafín, cuénteme, ¿usted sabe por qué la Corte en su momento llamó al expresidente Álvaro Uribe y luego la Fiscalía General? No, señor, nada. Porque por aquí no escucha noticias ni nada, solo en el trabajo. Sí. Bueno, realmente, ¿qué es lo que se necesita por parte del Estado en el campo? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué es lo realmente necesario y que realmente reviste importancia para ustedes? Pues la importancia es que lo ayuden a uno, le colaboren por allá así como el cuento, al menos en comprarle lo que uno cultiva para que lleven para el pueblo y compren, porque aquí hay veces que en el campo ni regalado no llevan. Por ejemplo, hay veces la naranja toca que botarla por en la tierra de nosotros. A 1.000 pesos una carga un bulto, y eso vale el costal. Entonces, pues botarla uno, por ejemplo, y mucho, la yuca, todo eso, el dulce, hay veces, no justifica que no tiene salida. Entonces, ¿cómo trabaja uno y con qué paga uno, con qué se alimenta? Con nada. Eso, es que es impresionante está, la diferencia, opinión ¿no? Pero además él sobre mismo el lo tema. dice, es que eso no les importa. Y entonces el país entero termina enfrascado en discusiones y debates como el de Uribe ante la Corte, Uribe ante la Fiscalía, que claro, es importante, pero ¿y qué pasa con estos colombianos? El testimonio que entrega ahí, le pagan un bulto de naranja por 1.000 pesos, que eso ni siquiera cuesta el costal. Sorprendente. Juan Pablo, yo quiero hacer una pregunta Imagínese. precisamente al profesor Carlos sobre ese tema, porque si las personas que estamos viendo están tan desconectadas de la realidad política o de esas peleas políticas que vivimos en Colombia, y esas peleas políticas se dan precisamente por conseguir votos, entonces, ¿de dónde salen esos votos? ¿Cómo hacen para después convencer a esas personas que no tienen ni idea a que voten por ellos? Ese es un poco el juego de las campañas en los momentos electorales. Ahí sí se ven a los políticos que van a los pueblos, se mezclan con la gente, se muestran muy interesados en ayudar, pero una vez pasan las campañas, toda esta grandilocuencia termina y vuelve todo al cotidiano caos que se vive en este país. Entonces, efectivamente, hay un grupo de gente altamente informada que vive pendiente de los medios, que vive conectada a las redes sociales, mayoritariamente es gente joven o no tan adulta que utiliza las redes sociales y viven de alguna manera debatiendo permanentemente mediante estos foros virtuales que se crean.
pero hay una gran cantidad de personas que no están conectadas con esa realidad, que no tienen ni siquiera acceso a Internet permanente. En Colombia más del 60% de la población no tiene acceso a Internet, a un Internet estable, y eso hace que de alguna manera las dinámicas de opinión se den más de una manera mucho más microlocal, a través del chisme, a través de los comentarios, a través de lo que opina el cura o lo que opina el pastor o lo que dice el alcalde. Son otras maneras de reproducción de la opinión pública, mucho más, por decirlo, más coloquiales y mucho más tradicionales, que todavía persisten en buena parte del país. Entonces, así como hablamos de que hay dos países en términos socioeconómicos, en términos sociopolíticos, también hay dos países en cuanto a acceso a información y a la calidad de la información que se recibe. Nos vamos. Eso sí que es contradicción, Juan Pablo, porque pelean, o sea, los políticos pelean para conseguir votos y vea, a la gente no le importa y al final solo logran convencerlos cuando ya están a punto de ser las elecciones. Y ahorita quiero ir con el profesor Carlos a hacerle otra pregunta, pero vamos con otro de los testimonios que recogió ahora Andrea. Marisol Mogollón, recicladora en Bogotá, 25 años en el gremio de los recicladores. ¿Ella qué opina sobre la renuncia que le pedían al ministro de Defensa y que el ministro dijera que él se quedaba? ¿Qué perspectiva tiene una mujer que se dedica al reciclaje sobre este tema? Pienso que están pidiendo la renuncia del ministro de Defensa por los últimos hechos ocurridos en el país por parte de las autoridades y la indiferencia del ministro hacia los hechos. Pienso. Eso dice ella sobre el caso del ministro de Defensa. Ahora Andrea le pregunta, ¿cuál es la preocupación suya? Si ustedes la fueran a buscar, si usted quisieran de verdad solucionarle algo, ¿qué podría hacer? ¿Cuáles son las preocupaciones para una mujer que se dedica al reciclaje? Y pues mi miedo como recicladora y de mis compañeros, pienso yo que es el desconocimiento del gobierno que a veces quiere tener con nosotros los recicladores. El gobierno no tiene derecho para hacer desaparecer los derechos de los recicladores, sacando normas que excluyen a los recicladores y a sus organizaciones, poniendo en peligro su mínimo vital y su derecho al trabajo y al pago por el servicio prestado, desconociendo sus rutas históricas e imponiendo leyes o normas que afectan a la población recicladora. Nosotros como recicladores no aceptamos rutas selectivas ni paisajes enecas. Históricamente hemos vendido en las bodegas, hemos esculcado las canecas en la calle, hemos trabajado día a día en nuestras calles y no aceptamos cambio de eso. Exigimos respeto hacia nuestros derechos ganados, hacia las órdenes que la Corte Constitucional dio, amparando el derecho a nuestro mínimo vital, ya que somos una población vulnerable, pero que hemos dado lo mejor de nosotros para sí mismo prestar un servicio en esta sociedad. ¿Hasta dónde, profesor Carlos, también lo que estamos viendo al escuchar estos testimonios es porque para muchos colombianos se nos convirtió en algo entre paisaje y pintoresco estas realidades? Entonces, es que es pintoresco el campesino que está labrando la tierra y que vive en medio de las dificultades, o es que es pintoresco en el país tener los recicladores que viven en medio de todas estas circunstancias. Mejor dicho, no nos preocupamos porque esto cambie, porque nos parece es paisaje de la nación, una realidad imposible de cambiar. El gran problema es naturalizar este tipo de problemas y asumir que esto es como si debiera ser ese el orden de las cosas, como si las cosas no pudieran cambiar y como lo dice muy bien la recicladora, que parece ser una activista muy coherentemente, como si los derechos de las personas no valieran. Y eso es una constante, digamos, en el caso colombiano, donde el otro es menospreciado y visto como si fuera de una categoría inferior o menos que ser humano. Y por eso hemos llegado a condiciones de conflicto armado tan severas como las que hemos vivido, porque no entendemos y nos cuesta trabajo ponernos
en los pantalones del otro y tratar de ver la realidad desde la perspectiva del otro. Entonces, claro, sin lugar a dudas, hasta hemos llegado a folclorizar esas expresiones de discriminación y de intolerancia en nuestro diario vivir. Y esa es en buena medida la raíz de los problemas que estamos viviendo. Al naturalizar estos problemas, no los vemos como lo que son, como serios problemas, y no buscamos soluciones para resolverlas. Pero me parece buenísimo el comentario, o sea, se nota que es una persona que está trabajando por los derechos de una comunidad, de un grupo de trabajadores, de personas que trabajan con el reciclaje y que tiene muy claro cuáles son sus derechos. Su preocupación ni siquiera está con el gobierno nacional, sino con los gobiernos locales que modifican las reglas de juego para que los recicladores puedan trabajar, y ella lo tiene muy claro. Exactamente, sí, conoce muy bien todos sus derechos y cita incluso la Corte Constitucional. Mire, Mauricio también le preguntó a algunos de los campesinos de la sabana de Cundinamarca, ¿qué es eso de la minga? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué saben sobre esto? Esto nos dijo. ¿Cuál es su nombre? Leonel Roballo. Bueno, don Leonel, ¿usted sabe qué es la minga indígena? ¿Por qué el gobierno no se ha querido sentar a dialogar con ellos? Bueno, y la petición que ellos tienen para que sean escuchados. La minga indígena son grupos que ellos, o cabildos que ellos tienen, digamos, allá en el territorio de ellos. El gobierno tendrá unas leyes para lo que son aquí la parte de Bogotá, distrito de Bogotá, y a ellos pues van y les prometen unas cosas que nunca les cumplen. Y ahorita los están en el desplazamiento, que les matan los jefes, que no sé qué. Lo mismo que por acá ya está sucediendo. Bueno, ¿y a usted realmente qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que necesita el campo? O por lo menos para que ustedes, el gobierno o el Estado, les preste atención. En el campo, que pues más ayudas, que les cumplan a los campos. Ellos dicen que el campo, pero si no fuera por el campo no comerían ni estarían allá encorbataditos detrás de una oficina, de un escritorio, todos contentos porque ¿de dónde les lleva la comida? Que la pandemia. ¿Qué hicieron cuando la pandemia? ¿Qué hicieron? Esperar que les llevemos del campo la comida a Bogotá para ellos sobrevivir. Y cuando dijeron, venga señores del campo, vamos al campo, les ofrecemos una ayudita buena a ustedes, que son los que están sosteniendo la ciudad, el país, nunca. ¿Usted siente que el gobierno les ha incumplido? Totalmente, el gobierno no. Si nosotros no hacemos por nosotros mismos, nadie nos hace por nosotros. Profesor, me llama mucho la atención este comentario, o por lo menos esta declaración de esta persona que realmente en el campo se siente desprotegida, abandonada, que el gobierno le ha incumplido, pero es que esto no es de ahora, esto es de toda la vida, siempre los gobiernos le incumplen y le incumplen a los campesinos, les dicen, durante las campañas les prometen, pero finalmente nunca les dan la mano. Y esto es una historia que se repite cada año, tanto en los gobiernos nacionales como en los gobiernos municipales, departamentales, solamente viven de promesas y siempre quedan en el abandono. Pues la respuesta que da la persona entrevistada es muy clara. A nosotros nos toca valernos por nosotros mismos, es decir, no hay unas redes de apoyo lo suficientemente sólidas, tanto a nivel local, regional o nacional, a través de los cuales la gente pueda encontrar mecanismos de solución a los conflictos y a sus problemas. Entonces, esa es la organización, digamos, colectiva, y fíjate que la respuesta que él da sobre la minga no está tan alejada de la realidad. Es el trabajo colectivo de los indígenas que se está haciendo ver, que están reclamando sus derechos, y lo mismo desde la perspectiva de él como campesino, pues él dice, a nosotros nos toca más o menos igual, porque siempre nos han incumplido, porque siempre llegan a decir que nos van a solucionar y no hay una solución efectiva. Entonces, esto es como decimos, una cuestión histórica. La deuda que tiene el Estado colombiano con el campesinado, con el agro, es infinita, así como la que tiene con los grupos indígenas. Y es hora de que precisamente los medios de comunicación y los diferentes actores del sistema político empiecen a ser más sensibles con estos temas, que son los temas que la gente necesita: salud, empleo, educación, trabajo digno. En Colombia, y eso es un tema que se nos había quedado un poco pendiente, la tasa de votaciones es muy, muy baja respecto a la región. Entre menos de un 40% de la gente es la que termina eligiendo a sus mandatarios, lo cual también da cuenta de la apatía que hay en las personas del común frente al sistema político. No se sienten representados y por eso no salen a votar.
Las últimas elecciones fue una cosa terrible, o sea, una abstención del 62%. Y si miramos históricamente, la cuestión no ha variado mucho. Es decir, a pesar de que está ese ejercicio de ir en momentos de campaña, montarse de pueblo, como se dice vulgarmente, y después no cumplir nada, el asunto es que el sistema electoral colombiano permite es que sean las minorías las que terminen eligiendo. Y desde ahí ya hay un problema estructural. Vámonos ahora con Lenis Quintero. 3 carreras, desempleado en Cúcuta. Y Andrea le preguntó si entiende, si sabe qué es el escándalo Odebrecht o la ñeñe política. Los sobornos que esta constructora hizo no solamente en plata, sino en inmuebles, a diferentes personas del gobierno, presidentes, expresidentes, diferentes gobernantes, para quedarse con concesiones o licitaciones de algunos proyectos, tanto en Latinoamérica o como a nivel internacional. Y ñeñe política, bueno, la supuesta compra de votos para la campaña de Iván Duque en el 2018, donde se le relacionan con este ganadero y narcotraficante, porque no hay que negarlo, José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe. El Ñeñe Hernández, que de ahí viene pues el nombre de ñeñe política. Mire usted, Andrea, y yo quiero que ahí nos detengamos en el perfil de Lenis, porque claramente ella conoce y entiende muy bien ambas historias que por demás tienen su nivel de complejidad. Pero es que aquí estamos hablando de una diferencia gigantesca frente a nuestros anteriores entrevistados. Los estudios, el hecho de tener 3 carreras a cuestas, pues por lo menos es una garantía de entender mucho mejor este tipo de dilemas, ¿no? Exactamente, y se supone que el imaginario es que entonces usted también puede tener mayores posibilidades de sostenimiento económico, y resulta que no. Ella tiene 34 años, tiene experiencia en licenciatura en pedagogía infantil, tiene experiencia como locutora, periodista, se está formando como técnica en asistencia administrativa, y lamentablemente muchas veces le dicen, no, es que usted está sobrecalificada, y ella hace parte de la población desempleada, que las cifras son alarmantes por parte del DANE en Cúcuta, también en la línea de pobreza. Y esto es lo que nos dice Lenis sobre su real preocupación. Asesorías de tareas, estoy también prestando turnos los fines de semana para un hotel aquí en la ciudad de Cúcuta, como mesera. Hago también protocolos en eventos sociales, pero estos trabajos me dan a mí como el sustento del día, o sí, no me garantiza seguridad ni prestaciones, y son a veces, por ejemplo, en el hotel son esporádicos, son de vez en cuando. Las asesorías pues también. ¿Qué le puedo decir yo al gobierno nacional? Que tenga claro para Norte de Santander proyectos productivos, políticas claras de empleo, que no olvide pues tampoco a la juventud, que se ha visto amenazada primero que todo por la llegada de los venezolanos. Y segundo, también se puede mencionar que por no estar en la rosca. La perspectiva de una persona en el desempleo, una mujer en el desempleo en Cúcuta, en donde la situación está muy difícil. Profesor Carlos Charri, doctor en sociología, director de la maestría de estudios sociales en la Universidad del Rosario, ¿se puede quedar con nosotros 15 minuticos más para que terminemos de evacuar algunos de los testimonios que hemos recogido en Sigue la W? Claro que sí, con mucho gusto. Listo, profesor. Entonces hacemos una pausa muy breve, volvemos mostrando esta otra cara de Colombia, porque todos los días tenemos políticos, tenemos empresarios, tenemos miembros del gobierno, de la oposición, pero qué bueno también escuchar a los otros colombianos, que de pronto no tienen tan fácil acceso a los micrófonos, a las cámaras, pero que tienen algo que decir y sobre todo una voz que merece ser escuchada. Una pausa, sigue la W. Volvemos, sigue la W, 1:00 PM, escuchando esas otras voces de la otra Colombia. Una Colombia, Paola, que a veces no volteamos a mirar. Una Colombia que a veces pareciera estar alejada de las peleas políticas y de los constantes debates que se dan, bueno, a través de los medios de comunicación, que se dan en el Congreso de la República, que se dan en las redes sociales.
Sí, uno podría decir, Juan Pablo, que es una Colombia real, ¿no? Porque de pronto la Colombia que se ve en Twitter, que se ve en los medios, es una Colombia que solo le interesa a un segmento de la población, a unas personas que tienen intereses particulares, pero la Colombia real es la que estamos mostrando ahorita y son esas voces de campesinos, de colombianos que les toca vivir el día a día y que prácticamente el tema político no les importa. Pero comentábamos ahorita internamente, Juan Pablo, que de pronto también qué responsabilidad tienen ellos de conectarse con esa realidad si tenemos, por ejemplo, el tema de medios de comunicación gratis en Colombia o de libre acceso para las personas, entonces ¿por qué no buscan también la forma de informarse? Pero ahí está el dilema de qué tantas bases tienen para poder informarse bien, y eso es lo que le queremos preguntar ahora al profesor Carlos, si es también responsabilidad de la ciudadanía, de los colombianos, informarse e informarse bien. Profesor Carlos Charri, director de la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, ¿hasta dónde hay una responsabilidad propia, personal, de cada una de las personas que hemos escuchado de no estar debidamente informado? Pues es una responsabilidad de todos, evidentemente, pero lo que ocurre en un caso como el colombiano es que no todos tenemos acceso igualitario a la información. Como les decía en algún momento, más del 60% de los colombianos no tiene acceso a un internet fluido. Hay personas que en Colombia tienen datos, tienen internet ultra en la casa y tienen 2 líneas telefónicas con datos, pero la mayoría de los colombianos o ni siquiera tienen datos por su teléfono móvil o ni siquiera tienen un teléfono móvil. Y entonces los medios de comunicación a los que pueden acceder son los medios de comunicación locales, las radios comunitarias o el gran medio de comunicación local que haga algún tipo de difusión efectiva en esa región o en esa zona. Pero en esos climas de opinión que se reproducen allí, a veces estos temas, digamos, de gran calado nacional no son tan importantes o no son tan relevantes. A veces hay regiones del país donde la única emisora que existe es la de la Radio Policía Nacional o la del Ejército. Entonces, por eso es que hablamos de un país con unas disparidades, con unas desigualdades impresionantes. Entonces, claro, estoy de acuerdo con la idea de que los ciudadanos tenemos la obligación de informarnos, pero el problema es que no todos tenemos acceso igualitario y libre a la misma calidad de información. Vamos con más voces, vamos con más opiniones y Andrea, volvamos al campo con las voces que estuvo recogiendo Mauricio Beltrán en distintos puntos de la sabana de Bogotá. Exactamente, volvemos al campo. ¿Qué opina sobre el consumo de drogas, de la lucha contra el narcotráfico? Le preguntó Mauricio a uno de los campesinos. Saúl Martínez. Bueno, don Saúl, ¿qué opina de la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas? La lucha contra el narcotráfico con el consumo de drogas, que el gobierno le está invirtiendo mucho a esas vainas y no está ayudando con la gente del campo. ¿Realmente a usted qué le preocupa? El campo. Porque no le están invirtiendo a la gente del campo, sino están abandonando al campesino y están invirtiéndole plata a las drogas. ¿Y usted considera que el gobierno les ha incumplido? A todo el campesinado le está incumpliendo, a todo. Al menor campesino es el que no está apoyando. Ellos están acompañando más a lo que es política y drogas, pero al campesino lo tienen abandonado. ¿Cuáles son las mayores dificultades, por lo menos ustedes, aquí en esta zona del país? En esta zona del país las dificultades que tenemos son varias. ¿Por qué? Porque al campesino no le están dando regalías para ayudarlos con los insumos, ni le están ayudando a motivar a la gente campesina con nada. Aquí no están motivando al campesino con ninguna índole. Lo tienen totalmente abandonado. ¿Qué tal eso? Andrea. Diciendo, sí, se gasta claro, la plata en la lucha contra las drogas en lugar de dedicársela al campo. Que también yo creo que son los dilemas de los gobernantes, sí. ¿No? ¿A qué le metemos la plata? Pero el sentir en la base, pues es el que escuchamos, ¿no? Claro, y yo quiero también hacer ahí una reflexión. Si bien claro que es responsabilidad de todos estar informados, tal vez si cambiamos también la perspectiva sería responsabilidad de los gobiernos conectarse más con esas necesidades de la ciudadanía, profesor Charri, y en medio de todo o con un lenguaje mucho más sencillo, igual también muchas de las personas que hemos consultado están perfectamente informadas y de hecho transmiten toda esta situación a veces tan compleja en un lenguaje muy sencillo, muy cotidiano y lo entienden a la perfección. Incluso la respuesta que nos acaba de dar el señor
es muy clara, muy precisa, muy contundente. Miren, los acuerdos de paz de alguna manera planteaban que la mejor estrategia de lucha contra el narcotráfico era la sustitución de cultivos. Y han habido grandes ejemplos exitosos de esto, cultivos de cacao, por ejemplo, en la zona occidental de Boyacá, que hoy en día, o de aguacates en otras regiones del país, de aguacate Hass, que se están exportando y que son producidos por excombatientes. Entonces, en la lógica, digamos, de las personas de a pie, hay una gran sabiduría. Mire, invierta en nosotros queremos alimentar a este país, tenemos la disposición y los conocimientos de cultivar esta tierra. Permítanos hacerlo, financienos, ayúdenos, permítanos recibir ayuda técnica y seguramente todos nos vamos a ver beneficiados. Pero entonces, a veces el país se entroniza en unas discusiones de sí, no, blanco, negro, como si no existieran más posibilidades es que sobre eso me quiero detener, profesor Carlos, y es hasta dónde es porque para el juego político de cualquier orilla es mucho más fácil plantear un escenario en donde hay un blanco o un negro y no hay matices, en donde o usted está conmigo o está contra mí, pero no hay más opciones, y es más fácil construir esos discursos en escenarios o con planteamientos como el del narcotráfico que escuchábamos a nuestro campesino, que hablar de desarrollo rural, que hablar de desarrollo para el campesino, que hablar de una mejor calidad en la educación. Es que el efecto que tienen, que logran los políticos, es que vuelven todo tema un sí o un no, un blanco o un negro, como si viviéramos en un plebiscito permanentemente, en un plebiscito mediático permanentemente. Entonces, con el tema ahora de la minga, por ejemplo, entonces los que están a favor y los que están en contra. Con el tema de sustitución de cultivos, los que están a favor o los que están en contra. Entonces vivimos en ese plebiscito permanente y no nos tomamos el tiempo como sociedad de evaluar las diferentes alternativas para tomar las mejores decisiones. Y esa sí es una responsabilidad de los dirigentes, la de tomar las mejores decisiones posibles, con los mejores argumentos y con los mejores datos, porque esa es otra. En Colombia se toman decisiones sin suficientes elementos de ilustración, y a veces hay decisiones que son totalmente desacertadas, como hay otras que son muy acertadas. Pero creo yo que para la política pública tener información es fundamental, información de buena fuente, hacer consultas a las personas, establecer encuestas sobre calidad de vida permanentes que permitan a los gobernantes tomar buenas decisiones. Pero no, aquí vivimos entre el blanco y el negro. Entonces, cualquier tema de opinión que puede ser de relevancia se vuelve un debate entre los que están a favor y los que están en contra. Y ese es el gran problema, digamos, de opinión pública que tenemos hoy en día en el país, que viene evidentemente desde el plebiscito por la paz, pero que ahora cualquier tema se vuelve como un escenario de confrontación entre unos y otros. Seguimos escuchando la voz de otra Colombia, las dos Colombias, cuando las necesidades de los colombianos se alejan de las peleas políticas. Nos vamos al Chocó. Andrea habló con José de la Cruz, víctima de la masacre de Bojayá, a ver si él entiende por qué el Congreso sesiona de manera virtual y no de forma presencial. Hoy pues lo que más me preocupa como colombiano es la situación de seguridad, y en particular los temas de seguridad acá en el medio de Atrato, en Bojayá y en todo el Pacífico están totalmente complicados. Nosotros teníamos la ilusión de que la paz nos traerá tranquilidad, pero estamos en un nivel de inestabilidad absolutamente abrumador. El otro tema que nos parece preocupante es la situación del Congreso de la República. Nos parece inaudito que sigan sesionando desde sus casas, de que sigan sesionando virtual cuando ya toda la gente en el país retomó sus labores. Aquí la pregunta es hasta cuándo van a estar en esas condiciones, cuándo van a retomar las sesiones presenciales, porque el COVID no da señales de terminar pronto. Entonces el Congreso hasta cuándo va a seguir en sesiones virtuales. Listo, muchas gracias. Ahí está, Andrea. Condensó dos respuestas en una, ¿no? Porque el tema de la seguridad es su máxima preocupación, y la pregunta de los congresos y sesiones virtuales, pues se choca con la realidad de todos los colombianos, ¿no? Claro, claro que sí, y si también podemos escuchar la segunda parte de esta respuesta, pues también es como una confrontación al Congreso, a los políticos, que incluso desde la misma corporación lo han hecho, y es por qué no estamos entonces a la altura de las necesidades de las personas como este habitante de Bojayá. Esto nos dice también. Bueno, soy José de la Cruz Valencia, de Bojayá. Uno de los temas que más me preocupa como ciudadano
es la situación de seguridad que vive el país, en particular la que vive el departamento del Chocó. Lo que hoy se refleja en Quibdó realmente es una pequeña muestra de lo que están viviendo los territorios. Municipios como Bojayá hoy está absolutamente nervioso, está absolutamente inestable por la situación de inseguridad que es el pan de cada día. Otro tema que no he podido entender todavía frente a cómo avanza la situación del COVID, cómo tenemos como ciudadanos que aprender a convivir con esta situación, con esta pandemia, pues el Congreso de la República siga sesionando desde sus hogares. Me parece que al igual como se ha hecho con la mayoría de los trabajadores, retomar las actividades presenciales, vale la pena hacerlo, y más en la Casa de la Democracia, donde se están decidiendo la suerte de todos nosotros como ciudadanos, como colombianos. Entonces la invitación es que se retomen las sesiones presenciales, porque hoy no sabemos hasta cuándo vamos a ir con el COVID y nos toca aprender a convivir con él, aplicar las medidas de bioseguridad, pero continuar viviendo como corresponde. Muchas gracias. Y a propósito de la visita intempestiva también del presidente Duque, ¿no?, a Chocó. Sí, es que bueno, sí, hoy estuvo, bueno, en la madrugada, ¿no?, en la noche estuvo el presidente en el Chocó, tema seguridad, que es la preocupación principal de don José, perdón, ¿cómo es el nombre? José Sí. de la Cruz. José de la Cruz. Bueno, y ahora nos vamos otra vez al campo. Mauricio, que estuvo preguntando sobre la plata de Avianca. ¿Hasta dónde se entiende lo del préstamo a Avianca? Que finalmente, hay que decirlo, Paola, es un préstamo que no se concretó, ¿no? Por una decisión de un tribunal que tiene congelado Está suspendido. Sí, que tiene congelada esa entrega de recursos. A ver, ¿qué opinan los campesinos colombianos sobre eso? ¿Cuál es su nombre? Pedro Martínez. Bueno, don Pedro, ¿usted sabe el gobierno cuánto pretende prestarle a Avianca y por qué razones? Sí, eso sí no sé, pero luego en vez de apoyar al campesino, apoyar a las empresas que no. Don Pedro, ¿qué realmente necesita el campo? ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? Sí, las preocupaciones eran de que no ayuda a la gente del campo, al campesino. Lo pone a apoyar a otras empresas, otras cosas que no. ¿Cuáles son sus mayores necesidades en esta región? Economía para poder trabajar, seguir trabajando, porque, por ejemplo, ahorita con estos precios de la papa y todo eso, cuando tan barato, y eso nos jodió a nosotros los campesinos. Todos esos precios que está ahora. La plata de Avianca y los precios del campo, Mauricio. Esa es la radiografía. La radiografía de lo que hoy queríamos hacer. Profesor Carlos Charri, de la Universidad del Rosario, gracias por acompañarnos y por comentar con nosotros en este ejercicio que queríamos hacer para nuestros oyentes en Sigue la W, pero también para el país, para que entendamos que a veces las urgencias de unos no son las urgencias de otros, y las urgencias de otros, que parecieran ser tan importantes, pues terminan teniendo un impacto realmente bajo cuando se habla de los colombianos que están en las zonas apartadas o en las condiciones menos favorecidas de la sociedad. No, pues muchas gracias por la invitación, siempre dispuestos desde aquí, desde la Universidad del Rosario, la maestría en Estudios Sociales, para aclarar y comentar las dudas que tanto ustedes como el público tengan. Me parece un escenario predilecto para precisamente conectarnos más con el país, con las necesidades de las personas, y pues felicitarlos por este espacio. Muchas gracias. Gracias, profesor. 1:19, vienen las noticias y en segundos. Los profesores, ¿se justifica un nuevo paro? ¿Se justifica otra vez el paro de los profesores? Hablaremos con FECODE y hablaremos con los maestros que no quieren paro. Ya volvemos. Sigue la W.